Buenos días, Dios los bendiga a todos. Continuamos entonces con el estudio del Evangelio de Juan. Y antes de comenzar el estudio de hoy, reitero dos cosas bien importantes por las cuales queremos estudiar este libro. Tal vez uno de los libros más evangelísticos de toda la Biblia. La primera razón por la cual queremos enseñar, estudiar, predicar y aprender del libro de Juan es porque él mismo dio su propósito en el capítulo 20, versículos 30 al 31. Versículos 30 al 31. Dice, el propósito del libro hizo además, dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del libro. Y por ese motivo es que hemos querido dar comienzo al estudio del Evangelio de Juan. Pero no solamente ese es el único propósito que tengo yo para compartirles a ustedes hoy acerca del libro de Juan. El otro propósito es porque Juan, el apóstol, al presentar a Jesús, Juan, el apóstol, al presentar a Jesús, pretende que nosotros, al conocerle a Él, al conocer a Jesús, podamos hallar el pronto auxilio y el oportuno socorro. Y ese propósito lo manifestó también el autor de Hebreos, cuando en el capítulo 2, versículo 15, me dice, versículo 14 y 15, Hebreos 2, y a mí me gustaría que usted subrayara estos dos propósitos por los cuales queremos hablar de Jesús. El primero es para que creamos en Él y creyendo podamos hallar vida eterna. Y el segundo lo manifestó también el autor de Hebreos cuando dice, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16 está el propósito, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quiénes? A la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Son los justificados por la fe. La justificación por fe, que es la que se caracterizó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hizo posible una descendencia para Él. Él quiere socorrer a la descendencia de Abraham, a los que por fe han alcanzado salvación. Por eso hay que presentar y hay que hablar de Jesús, porque Él es el que nos puede salvar. Él es el único que puede dar salvación. Por eso hoy queremos seguir hablando del Evangelio de Juan, de lo que Él habló de Jesús. Quiero que usted se ponga de pie y vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias, oh Dios eterno, por tu palabra. Muchas gracias, buen Padre celestial, porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias, buen Padre celestial, porque nos has permitido reunirnos como iglesia alrededor de tu palabra. Porque queremos que
que sea tu palabra la que nos enseñe, que sea tu palabra la que nos instruya. Porque tu palabra es poderosa, es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, hasta partir los tuétanos, los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. Creemos que es tu palabra la que nos revela tu voluntad. Por eso ayúdanos, Padre, en esta mañana. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a entender lo que dice tu palabra, para que así nosotros podamos, oh Dios, adorar a un Dios conocido, para que nosotros podamos hallar la luz verdadera, para que nosotros podamos hallar la verdad, esa verdad que nos hará libres. Yo te suplico, Padre, que nos ayudes, que nos ilumines. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien. Quiero, antes de desarrollar el tema, darle un saludo a Andrés. Andrés vino, el misionero transcultural Andrés. Póngase de pie con Viviana. Andrés, Dios te bendiga, bienvenidos. Para los que no conocen a Andrés, ahí se los presento. Qué bueno que están por aquí en Medellín, están con visita incluida. Bienvenidos, Dios los bendiga. Y retomando entonces lo del Evangelio de Juan, hoy nos encontramos frente a un pasaje donde Jesús también es presentado como luz verdadera. Pero para Juan poder presentarlo, él hace una presentación muy especial. Él presenta dos testimonios que pretenden demostrar al mundo quién es Jesús. Lamentablemente, después de la presentación de esos dos testimonios, hay una de las noticias más funestas, devastadoras. El testimonio más impresionante, sin antecedente en la Escritura, para demostrar la depravación total del hombre. El testimonio más lamentable que podamos encontrar debido a la condición depravada del hombre se encuentra en el Evangelio de Juan. Pero frente a esa mala noticia, frente a esa expresión tan horrenda, también hay un mensaje de esperanza y de salvación. Así que quisiera hablarles esta mañana de dos testimonios rechazados. Juan significa don de Dios o regalo de Dios. Y Juan, el apóstol, quiere que nosotros seamos salvos. Él también lo quiere. Y en su deseo, él manifiesta en el Evangelio que la única manera de alcanzar salvación es creyendo en Jesús. Por eso, la necesidad imperiosa de dar testimonio. Y Juan, hablándoles de los dos testimonios, quisiera que miráramos el primero. Se encuentra en los versículos 6 al 8. Juan capítulo 1, versículos 6 al 8, presenta un primer testimonio de hoy, pero si usted mira lo que leímos hace 8 días, ya vendría a ser el segundo testimonio. Este sería el primer testimonio, pero de Juan, ya no el apóstol,
sino del Bautista. Dice el versículo 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí nos muestra el apóstol Juan un testimonio con unas características especiales. Lo primero es que se encuentra en un paralelo frente a los primeros versículos. En los primeros versículos nos había estado hablando de Jesús y que Jesús, el Verbo, era con Dios y el Verbo era Dios. Aquí en el primer testimonio del apóstol Juan mostró a Jesús como el Verbo, el creador eterno, preexistente, coexistente, autoexistente, nos lo había manifestado el apóstol Juan. Pero aquí comienza diciendo que hubo un hombre. Ya aquí no lo presenta como algo superlativo o especial, no, lo presenta como un hombre. Ahí es donde veo el paralelo. En los primeros versículos manifestó a Jesús hecho carne, pero ese Jesús hecho carne era el Verbo. Ese Jesús hecho carne era preexistente, es Dios. Pero aquí en el caso de Juan dice que él era un hombre enviado por Dios. En contraste con Jesús, Juan era solo un hombre. Así que es muy importante no igualar a Jesús en los primeros versículos como lo hacen algunos movimientos religiosos. Quieren tomar a Jesús y ponerlo al nivel de un simple hombre. Algunos lo quieren poner al nivel de una chispa divina. Algunos lo quieren dejar al nivel solo de un profeta. Muy importante. Juan, con la dirección del Espíritu Santo, y en este paralelo nos permite observar la diferencia que hay entre el uno y el otro. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Hay una diferencia grande. El primero que se hizo carne, según lo dice en el versículo 14, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo hecho carne es muy distinto que aunque haya sido o estado entre nosotros como hombre, era Dios. Pero Juan era simplemente un hombre. Y este hombre era enviado de Dios. Este hombre, como enviado, fue enviado con un propósito: dar testimonio. El pasaje está cargado de un alto compromiso de dar testimonio. El testimonio de un testigo fiel como lo era Juan el Bautista. Juan, como enviado a los hombres, tenía una misión y poseía una autoridad del que le envió. El que le envió le había delegado ese privilegio de ir y presentar, de abrir camino. Sin embargo, la Escritura dice que este hombre era uno de los grandes. Pero ¿cuál era la grandeza de Juan? Si usted mira conmigo Mateo 11:11, para que no vaya a aparecer una contradicción, no es que haya una contradicción. En Mateo capítulo 11, versículo 11, usted y yo podemos encontrar allí: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué está diciendo la Escritura? Este era uno de los grandes.
¿Cuál era la grandeza de Juan el Bautista? La grandeza de Juan el Bautista no era porque supiera más Biblia, no era porque fuera más espiritual que los demás. No, la grandeza de Juan el Bautista recae por su misión, por el trabajo, el propósito que Dios le había encomendado. ¿Cuál era? Presentar a Jesús, ser el precursor. Esa era la grandeza del trabajo de Juan el Bautista. Mas, sin embargo, Juan el Bautista es presentado en el versículo 6 como un hombre. Un hombre. Un hombre que mostraba al Mesías. Lo primero que Juan nos muestra, Juan el apóstol nos muestra es el testimonio de un hombre que tenía autoridad, que tenía una misión, había sido enviado por Dios. Y este que había sido enviado por Dios vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. La frase a fin de que todos creyesen por él significa que él tenía en su testimonio que ser hombre ejemplar, tenía que ser modelo, tenía que ser un hombre de autoridad para poder predicar acerca de Jesús. La frase a fin de que todos creyesen por él no es una frase pretenciosa, alabaciosa, no es una frase donde esté poniendo al Bautista como un hombre superlativo. No, no era él el que convertía a la gente, solo que Dios le había delegado una tarea, y en esa tarea de predicar el evangelio, muchos iban a creer por ese testimonio, y muchos creyeron por ese testimonio. Usted y yo sabemos que el que convierte es Jesús, pero Dios lo usaba como testimonio para que cuando él diese testimonio, según el versículo 7, de esa luz, dice que era para que a fin de que todos creyesen por él. Por él es por ese mensaje, por esa enseñanza. Cuando nosotros nos encontramos en este testimonio de Juan el Bautista, descubrimos que es un modelo para el ministerio del evangelio. Presentar a Cristo, dar testimonio, era parte de su ministerio. Profeta valiente, pero que era hombre. Jesús, Dios creador, pero Juan creado. Eso es lo que manifiesta el apóstol Juan. Juan le está apuntando al testimonio del Bautista, referenciándolo como Cristo, el Salvador. Él da testimonio de Cristo, el Salvador. Si usted mira conmigo, hay un pasaje que nos puede ayudar a comprender un poquito más de esto. Se encuentra en Romanos capítulo 10. Me encanta ese versículo. En Romanos capítulo 10 habla un poco de lo que es esta frase que les estaba diciendo, la frase a fin de que todos creyesen por él. El versículo 3 me dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y quiero que brinque al versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invoquen, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todo aquel o más bien, que todos creyesen por él, es igual a decir que creían en su predicación. Aquellos que iban a creer en la predicación del Bautista. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, se refiere a esa responsabilidad de predicar el Evangelio. Es innegable que Dios usa medios humanos para llevar a los hombres a los pies de Jesús. Hay que predicarlo. Yo creo que Dios es soberano en la salvación. Pero si nos quedamos callados, entonces, ¿qué pasará? Entonces no oirán. Y si no oyen, no creerán. Y si no creen, no se salvarán. Dios está diciéndonos que Él hizo a el Bautista partícipe de ese testimonio, de dar testimonio de la luz, a fin de que muchas personas creyeran por ese mensaje. Todos aquellos que el Señor quería que así fueran, la descendencia de Abraham, los justificados por la fe, iban a ser salvos por esa predicación. ¿Qué me está diciendo entonces este testimonio del Bautista? Me está llevando a mí también a tener una responsabilidad de dar ese testimonio a aquellos que no conocen a Jesús. Pero me sigue diciendo el versículo 8, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a los hombres venía a este mundo. Cuando nosotros nos encontramos en el versículo 8, encontramos a un hombre que es grande pero que no es la luz. Un hombre, la palabra luz en el versículo 8, cuando dice no era él la luz, la palabra griega es fose, luz. La luz esencial no era el Bautista. La luz fose, la luz esencial, la que disipa toda oscuridad, es Jesús. Por eso el versículo me dice, no era él la luz. Ahora, algunos de pronto quieren encontrar aquí una aparente contradicción. Hay un pasaje en Juan capítulo 5. Vaya conmigo al capítulo 5. Versículo 35. En Juan 5:35 dice acerca de el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Aquí ya la luz no es una antorcha, sino que la palabra antorcha, lugnos, significa lámpara portátil. Mientras Jesús es la luz, Juan es una lámpara portátil. Mientras Jesús es la luz, Juan es una lámpara que irradia esa luz, pero él no es la luz. ¿Qué está significando con ello? Su grandeza se basaba en una misión importante: presentar al Mesías, irradiar esa luz como lámpara, como antorcha, testimonio. Claro, nosotros tenemos el compromiso de ser esa antorcha. Pero nosotros no somos por sí mismos los que damos esa luz. Jesús es esa luz. Y nosotros lámpara que podemos irradiar
esa luz. ¿Qué nos dice entonces en este primer testimonio la Escritura? Hay que reconocer que como hombres somos débiles. Claro que sí. Hay que presentar a Jesús, dar testimonio. Aunque somos débiles, debemos ser fortalecidos en el Señor y predicar y mostrar esa luz, dar testimonio de esa luz. Tal vez hoy le voy a dar muchos pasajes bíblicos, pero hay pasajes muy bonitos que no quiero que nosotros ignoremos. Por ejemplo, hay uno en 2 Corintios. En 2 Corintios, el apóstol San Pablo habló de algo muy especial en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del Señor, de Dios. Hay que dar testimonio, pero nuestra competencia proviene del Señor, dice San Pablo. No era de Él mismo. Allí San Pablo está diciendo: tenemos el compromiso de dar testimonio, de ser competentes en el ministerio, pero no podemos olvidar que esa competencia no proviene de nosotros mismos, proviene es de Dios. Si yo miro en 1 Corintios, también le dijo a ellos, a aquellos que le atacaban, decía en el capítulo 5, versículo 27, 1 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1. Dice el versículo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La recomendación entonces, según el apóstol Juan, en el testimonio del Bautista es: el propósito nuestro es dar testimonio, testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él, por la predicación suya, la mía, el testimonio suyo, el mío. El propósito es ese: dar testimonio. Cristo tiene que ser el tema. Nosotros debemos dar testimonio de esa luz, como lo hizo el Bautista, y para eso se necesita autoridad. Es cierto, Él es un enviado de Dios, y el primer testimonio fue el de Juan. Juan dio testimonio de Jesús. Primer testimonio. Ahora vamos al segundo testimonio. El segundo testimonio ya no es del Bautista, es del apóstol. Y en el segundo testimonio, el de Juan, que se encuentra en el versículo 9, ya es el apóstol Juan el que lo está diciendo, y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Juan el apóstol está diciendo: Cristo es la luz verdadera. Juan el Bautista testificó de esa luz. Él dio testimonio de esa luz. Yo, dice el apóstol, les digo, aquella era la luz verdadera. ¿Sí me están comprendiendo los dos testimonios? Uno del Bautista, otro del apóstol. El Bautista estaba dando testimonio como precursor, y Juan, contando esa historia del Bautista, también ratifica y dice: aquella era la luz verdadera. Jesús es la luz verdadera. La luz
verdadera que es Cristo es la luz que aclara. Juan el Bautista, al hablar de la luz verdadera, está hablando de una luz que es pura, una luz que elimina la oscuridad. Cuando él ratifica aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, está diciendo que esa luz guía, da rumbo. La presentación de Jesús a los hombres es decirles que Él es el que les puede guiar, Él es el que les puede alumbrar, Él es el que les puede dar salvación. Disipa la oscuridad. Jesús, como la luz verdadera, es quien advierte o alerta del peligro y evita que nosotros caminemos ciegos. Lo lindo del mensaje de Juan el apóstol es que Jesús aquí es presentado como la luz verdadera y luego presentado como el camino, la verdad y la vida. ¿Quién podrá alumbrar ese mismo camino? Solo Jesús. Jesús, dice Juan, es la luz verdadera. Y como luz verdadera tiene un propósito: darle luz a los hombres. Quiero que vaya conmigo al mismo Evangelio de Juan, capítulo 11. Habla de lo mismo. Quiero referenciarlo es para que lo tengamos en cuenta y para que nuestro corazón se vaya llenando más de esta linda verdad. En el capítulo 11, versículos 25 al 27, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Quién le dio luz? Jesús le dio. Este hombre cree porque Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Creer que es Jesús el Señor nos hace tener luz, porque Él nos revela su palabra. Cuando Él cumple la misión de darnos luz, nos deja entender lo que dice la Escritura. Cuando Él, como luz verdadera, nos alumbra, nosotros podemos comprender lo que Él nos enseña. Podemos entender quién es verdaderamente Jesús. Otorga dones y nos salva, mostrándonos el camino. La Escritura me dice a mí lo siguiente: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo he venido para que el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Como luz verdadera, darle luz a los hombres. Si un hombre, si la humanidad no tiene a Cristo como Señor y Salvador, como nos lo enseñaban en la escuela dominical hoy, si no es esa fe genuina, sino que es un asunto simplemente ritualista, la luz no estará en mí. Pero si yo creo que Jesús es el Señor y que Él es la luz verdadera, Él me alumbrará. La luz de Cristo me va a alumbrar. El segundo testimonio me está entonces enseñando que Jesús ha venido al mundo para que los hombres tengamos luz. La Escritura también me dice, en el mismo Evangelio de Juan: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cristo es la luz, la segunda persona de la Trinidad.
Él es la luz. Él tiene el propósito de alumbrarnos. Dos testimonios maravillosos. Uno, el del Bautista. Juan el Bautista, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Vino a dar testimonio de la luz. Pero él no era la luz. El testimonio de Juan, ¿cuál era? Esa luz que les habló el Bautista es la luz verdadera. Amén. Dos testimonios maravillosos. Pero aquí es donde viene una de las declaraciones más fuertes del Nuevo Testamento. Es una declaración en donde se manifiesta la realidad del hombre, de la humanidad. Dice el pastor John MacArthur en su exposición de este pasaje, dice él que no hay un paralelo a este pasaje, no existe. No existe un paralelo donde se defina tan contundentemente la depravación total del hombre. ¿Y por qué no hay paralelo? Quiero que lo miremos. Vamos a leer. El tercer punto que quiero hablar es que el testimonio de Juan nos dice que Cristo fue rechazado. La luz verdadera ha sido rechazada por los hombres. Versículos 10 y 11 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esa frase es muy fuerte. El mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ni le conoce el mundo, y su pueblo a quien él vino, ¿qué le pasó? No lo recibió. Esta expresión es la manifestación más grande, es el testimonio más grande de la depravación total del hombre. El hombre, el ser humano, no quiere nada con el Señor, ni el mundo, ni los suyos. La naturaleza del hombre, del ser humano, por su propia condición de pecador, ¿es cuál? Rechazar. No quiero nada contigo. No me interesa nada de lo tuyo. Haciendo referencia a este pasaje, dice el pastor John MacArthur, en la depravación humana, dice él que muchos rechazaron la luz de la ley, y era grave. Rechazar a profetas era grave. Se rechazaron a muchos profetas. Se rechazaron pastores, predicadores. Eso se rechaza. Y no es tan grave. Se rechazan manuscritos, papiros, se rechazan muchas cosas de la palabra. Se rechaza. Pero aquí no nos está contando el testimonio de Juan que se rechazó un papiro a un profeta, que se rechazó la ley. No. ¿Sabe a quién se rechaza? Al mismo Dios. La única luz, la única que podía dar esperanza, ha sido rechazada. El rechazo de Jesús es parte de la condición del ser humano. Si usted mira conmigo en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, y este texto lo saben muchos de memoria, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué tremenda radiografía del ser humano. ¿Qué es lo más normal que haga un hombre o una mujer, un ser humano, en su condición natural? Rechazar. Pero no está rechazando, dice Juan, cualquier cosa. Aquí están rechazando al eterno, al preexistente, al coexistente, al autoexistente, al Señor Todopoderoso, al Verbo de Dios que es Dios, a la luz verdadera. La están rechazando los hombres, demostrando así su condición depravada. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no quiere reconocer al Creador. Fue hecho por él y el mundo no quiere reconocerlo a él. Solamente es la manifestación de un corazón perverso. La depravación humana. Y frente al testimonio lleno de gracia de Juan el Bautista, de Juan el apóstol, no sirvió, sino que antes llevó a concluir al apóstol Juan que esa luz verdadera había sido rechazada. La podredumbre del corazón humano le lleva a rechazar la única luz verdadera. La podredumbre del corazón humano nos lleva a rechazar al Dios viviente hecho carne. Porque ese Dios, según el versículo 14, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ese que habitó entre nosotros, a Cristo, el mundo no le reconoce. Y los suyos nunca le van a recibir. El mundo que no le conoció se hunde en mayores oscuridad. Su condición de pecadores les lleva a rechazar ese testimonio. Rechazar la luz de Cristo, la imagen del Dios vivo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es solo la manifestación de la depravación total y radical del hombre. Dos testimonios. Juan el Bautista, testificando de esa luz. Juan el apóstol dice, esa luz es la luz verdadera. Pero hay un problema, los hombres no quieren nada con esa luz. Y saben, es lo más natural. Es lo más natural. Lo más natural es que ocurra eso. Porque lo más natural que le pase a un tigre cuando usted le ofrece una lechuga es que él no se la coma. Porque su condición natural es carnívora. Pero si le ofrezco ya no una lechuga, sino un pavo, un corderito, ese sí despierta su condición natural y va por eso. ¿Saben cuál es la condición natural de los hombres? Ser pecadores.
Por eso, por naturaleza, lo más natural que ocurre es que los hombres rechacen la luz verdadera. Pero hay un mensaje de esperanza. Esto sí es un asunto de vida o muerte. Hay algo muy lindo en el pasaje que nos presenta el apóstol Juan. Un cuarto aspecto. La luz verdadera iluminó a los hombres. Ya no por iniciativa propia de los hombres, sino por la iniciativa de Dios. El versículo 12 al 13 nos habla de lo que se conoce como la regeneración, el nuevo nacimiento. Dice, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, en paralelo a los que creen en su nombre, recibir es sinónimo de creer. Recibir es creer, creer es recibir. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿quién les dio el permiso o la potestad? La palabra potestad en el griego, derecho. ¿Quién les dio el derecho? Exousian, derecho, autoridad. ¿Quién se los dio? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad. Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ser hechos significa desde el griego convertir a una persona en algo que no era. ¿Recuerdan cuando nos enseñaban desde muy pequeños? Todos somos hijos de Dios. ¿Recuerdan muchos esa frase? La gran mayoría fuimos levantados en esa educación, en esa enseñanza. Todos somos hijos de Dios. La palabra que aparece aquí en el texto original, genestai, significa convertir a una persona en algo que no era. Si Él, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es a ellos los que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es potestativo de Jesús. Nadie puede decir que se convierte en hijo por sus propios méritos, por sus propias decisiones. Cuando dice que nos convierte en una persona que no éramos, o sea, hijos de Dios, es lo que se conoce como una segunda creación, nueva criatura, nuevo nacimiento. Somos nueva creación. La descendencia de Abraham, a la cual Él vino a socorrer, a los justificados por la fe, son ellos a los que Él les dio el derecho de ser hijos, la potestad de ser o de hacerlos alguien que no era. No éramos hijos de Dios, pero la justificación por fe, el creer que Jesús es el Señor, recibirle o creer o recibirle, es lo que nos hace, nos convierte en hijos de Dios. Es potestativo del Señor. Él tiene la potestad para esto. Pero luego el versículo 13 nos hace unas precisiones. ¿Cuál es la esperanza que tenemos como iglesia? ¿Cuál es la esperanza que debemos predicarle al mundo? Que para poder ser salvos hay que creer en esa luz. Hay que creer no solamente que Él es la luz, Jesús, sino que es la luz verdadera, es la única, no hay otra. Cuando dice la luz verdadera es porque no hay otra. Esa es la que debemos predicar. Jesús es la luz verdadera. Debemos dar testimonio de que Él es la luz verdadera. Pero también debemos enseñarle a los hombres que hay que creer, hay que tener fe, porque es potestativo del Señor decir quién es quien realmente cree en Él.
No olviden que los demonios también creen y tiemblan. Ahora, ¿cuál es esta fe salvadora? ¿Cómo se da esa fe salvadora? Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor? Este nuevo nacimiento no es un asunto del hombre, no es por sangre, los cuales no son engendrados de sangre. La palabra aquí, engendrados por sangre, es por legado, o por ancestros, o por herencia, o por familia, o por raza. Eso no tiene ningún valor a la hora de la potestad del Señor hacernos o convertirnos en hijos suyos. Eso no vale. No vale la herencia de sangre. Pero no solamente me habla de la sangre, de la casta, de la raza, de la herencia. Me dice también que no es por voluntad de carne. No es por querer y desear convertirse en hijo de Dios. Aquí cuando dice voluntad de carne, significa que es como cuando un padre de familia quiere tener un hijo. No es como cuando usted y yo queremos tener un hijo. Eso no es así. Así no funciona en el reino de los cielos. Es que yo quiero tener un hijo y entonces yo hago el trabajo para tener un hijo. En este caso, el autor nos está diciendo, convertirme en hijo de Dios es por fe, pero tengamos una aclaración. Esto no es por voluntad de carne. Esto no es como si usted quisiera tener un hijo. No es por querer o desear ni convertirse en hijo de Dios, así como alguien desea tener un hijo terrenal. No, porque tampoco es por voluntad humana. Voluntad humana. Aquí la palabra humana en el griego es varón, de antónimo de esposo, de esposa. O sea, no puede producir un nacimiento espiritual de otra persona. No es como un esposo cuando desea tener un hijo. Eso no puede provenir de esa voluntad. El apóstol Juan concluye con una verdad maravillosa. Para que usted sea hijo de Dios, usted tiene que creer de Jesús que Él es la luz verdadera. Usted tiene que creer que Él es el verbo hecho carne. Eso es cierto. Hay que creerlo. Para que usted lo crea hay que predicárselo. Para que otro lo crea hay que ir y predicárselo. Eso es claro, eso es responsabilidad nuestra. Ahora en la escuela dominical nos dijeron de esa responsabilidad nuestra. Pero también es cierto, y no podemos ocultar que la regeneración, que el nuevo nacimiento es una obra de Dios, de un Dios soberano, es potestativo de Él, no es de nuestra voluntad. El nuevo nacimiento es producido por Dios. Dice el texto en la última parte, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si usted es de la generación de Abraham, si usted es de la descendencia de Abraham, usted es de los justificados por fe. A esos es que el Señor ha venido a socorrer. Pero el Señor es consciente que el mundo no le conoce. Por lo tanto, hay que predicarle al mundo. Y los suyos no le reciben, por lo tanto, hay que descansar en la soberanía de Dios, que Él es el que convierte. No es la elocuencia de un predicador, no son las múltiples palabras bonitas que uno use la que convierte en el alma de los seres humanos. Es el poder de Dios obrando
en nuestras vidas. Por eso hoy el apóstol Juan nos muestra estos dos testimonios. La triste realidad de que la humanidad y los suyos han rechazado esa luz verdadera. Pero el Señor quiere salvarnos. El Señor quiere manifestarse a nuestras vidas. Es potestativo de Él y quiere hacernos hijos suyos. Por lo tanto, concluyo en esta mañana. Jesús es la luz verdadera que da luz a todos los hombres. Le da gracia, verdad a aquellos que están en pecado. Proporciona camino de salvación. Solo Jesús es el Salvador. Y aunque el mensaje del rechazo, porque muchos no le conocen, muchos no le han recibido, este pasaje manifiesta la depravación del hombre. Sin embargo, solo nos resta creer en Jesús como Salvador. Y quiero regresar a Juan capítulo 20. Ya usted lo debe tener subrayado. Versículos 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quiero que cierre sus ojos. Vamos a orar. Quiero que cada uno allí esté dándole gracias al Señor, porque si bien en nuestra condición le rechazamos, Él quiere alcanzarnos. Es potestad de Él hacerlo. Su parte y la mía, ¿cuál es? Creer. Creer en Jesucristo. Recibirle es su paralelo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted hoy ha decidido creer que Jesús es su Salvador, es potestad de Jesús darte la salvación. Por eso yo hoy quiero invitarte a que tú hoy tomes una decisión radical en tu vida. Si tú no le has recibido, si no has tomado una decisión de creer en la luz verdadera, yo quiero invitarte en esta mañana a que tú lo hagas. Ahí donde estás, lo puedes hacer. Tú mismo puedes decirle al Señor que lo quieres recibir, que quieres creer en Él, que quieres que Él sea el Señor de tu vida. A ti que estás tomando esta decisión, yo te quiero decir que estos testimonios se escribieron para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que cuando creas en esto tengas vida eterna. Así que si quieres tener vida eterna, tu alternativa es creer en Cristo y que Él es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios es el Verbo hecho carne. Él es la manifestación visible, el mejor testimonio de Dios el Padre. Él, como el Verbo, también es la luz verdadera. Si tú crees que es Jesús la luz verdadera y es el Verbo hecho carne, la Biblia dice que Jesús te dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente cree, solamente cree. Es lo único que yo puedo decirte desde este púlpito. Cree que Jesucristo es el Señor
y el Salvador de tu alma. Díselo tú mismo. Yo no te voy a conducir en esto. Hazlo tú mismo. Puedes hacerlo allí en forma muy privada, muy personal lo puedes hacer.